Buenas tardes, colegas. En este 2026 trataremos de darle algunos análisis o algunas consideraciones nuestras sobre el desarrollo deportivo en general y haciendo énfasis en lo que es el desarrollo de la fuerza, en particular en el levantamiento de pesas. Algo que queremos iniciar este ciclo es con el análisis de la crisis de levantamiento de pesas en Rusia, a pesar de que fue la Unión Soviética, o sea, el anticipo o el inicio de lo que es actualmente la Rusia. Era un deporte en que tenía predominio tanto en el ámbito mundial como olímpico. Sin embargo, los especialistas consideran que gracias o consecuencia de lo que es el doping, o sea, el manejo del doping y las sanciones geopolíticas a consecuencia de la guerra de Ucrania y Rusia, este deporte ha disminuido mucho y ya no se encuentra a los niveles que tenía en las décadas, desde a partir de la década del 70 al 92, y los especialistas han dado la tarea a analizar cómo retomar aquellos resultados que se tenían en esos años. Los últimos experimentos han demostrado o las últimas observaciones que han hecho, han demostrado que hay diferencias sustanciales en lo que es la metodología del entrenamiento actual y la que surgió en aquella época. Vamos a ver algunas de las consecuencias de por qué de ese análisis o de por qué ha pasado. Y analicemos la tabla de clasificación. Ellos utilizaban una tabla de clasificación de niveles deportivos a partir de las marcas. Y ante eso, buscaban incluso, hacían programas de estímulos y analizaban en el ámbito nacional cuántos deportistas había en cada una de las categorías para ver lo que era el desarrollo, cómo se iba proyectando el, el, el progreso. No solo lo que se tenía, sino lo que se ambicionaba y qué posibilidades, qué potencial tenía. Vamos a ver algunos detalles de lo que fue la tabla de clasificación en el 1992 y la que es la actual. Y compararlo en categorías de pesos que realmente pueden ser forma o parámetros a valorar. Dentro de ellas son las superpesadas, actualmente los 110 kilogramos, antes eran más de 110. O sea, que el superpesado siempre ha sido por encima de los 110, 115, 120 kilogramos. Cuando analizamos lo que ellos señalaban como norma, señalan ahora actualmente como norma para la categoría de maestros de deporte internacional, vemos que la que era en el año 92 era 5 kilogramos por encima de lo que ellos exigen en la actualidad. Y si comparamos con lo que era de candidato a maestro del deporte, o sea, ya un nivel un poquitico más elevado, sin llegar a categoría internacional, más o menos ya en este nivel, los deportistas llevaban de 6 años, 4 o 6 años de entrenamiento. Vemos que la diferencia de lo que ellos señalaban como meta era en 45 kilogramos superior en el 1992 a la que están señalando ahora. Otra de las categorías es, por ejemplo, en aquella época eran los 52 kilogramos, en la época que estamos hablando de 1992. Sin embargo, en la actual del 2024, la diferencia entre esta categoría, o sea, candidato maestro del deporte, esto que reitero, de 4 o 6 años de entrenamiento, el nivel de aquella época era superior a un 25 kilogramos a lo que ellos exigen actualmente. Por supuesto, ellos están analizando, estos son en cifras un poco secas, pero están analizando ya en cifras más absolutas en la cantidad de deportistas que tienen como reserva para llegar al nivel internacional. Y se han encontrado con la situación de que hay una gran merma, o sea, los deportistas no rinden, no llegan, no pasan de la categoría más o menos esta juvenil a la superior, son muy pocos los que llegan. Los estudios muestran que el factor fundamental es el volumen de la carga, en la comparación del volumen de la carga de aquella época a la actual, y lo que llamaron ellos el sistema de entrenamiento óptimo, o sea, la distribución de estas repeticiones en las zonas que realmente dan mayor efectividad. La diferencia es sustancial. Aquí vamos a ver, creo que es importante analizar dos aspectos. Uno, en la teoría del entrenamiento de aquella época, el factor y el cual el doping
surgió y se desarrolló fue precisamente buscando esto, el gran volumen. O sea, la intención era cómo lograr mayores volumen de la carga y a su vez cómo esta distribución hacerla en las zonas óptimas. No precisamente era la intensidad. Es decir, que el sistema de doping era dirigido básicamente a aumentar el potencial de fuerza, pero a partir del volumen y la distribución óptima de la intensidad en las zonas que eran más productivas. ¿Qué otro factor nos viene a esto a señalar? Soy consciente de que en aquella época había dos grupos bien distintos en la discusión. Unos consideraban de ir más hacia los métodos tradicionales, o sea, métodos de planificación del entrenamiento, dosificación, distintos cambios de la carga para lograr ese volumen. Y estaba otro que era más pragmático, que era utilizar el doping. Actualmente ya se muestra que aquel sistema que implantaron, que era buscar el incremento sobre la base del doping, no es el productivo. De ahí que la búsqueda ahora es retomar aquellos programas de preparación que se planteaban donde el objetivo o la meta del gran volumen no estaba dado sobre la base del doping. Aquí surge una gran pregunta. ¿Es realmente el volumen algo importante en lo que es las categorías juveniles? Bueno, ellos mismos están destacando que sí, que el problema es que el trabajo de altas intensidades, o sea, olvidar ese gran volumen en etapas inferiores, cuando llega la necesidad de aumentar la intensidad, ya no hay la capacidad, el almacenaje de potencialidades necesaria para poder incrementar esa intensidad. De ahí que el paso del juvenil, o sea, de este muchacho, cuando va a entrar en el ciclo olímpico, las mermas, o sea, el incremento de resultados dejó de proyectarse, se va a una escala muy bajita, muy pequeña. Ahí llegamos a otra conclusión de la teoría del entrenamiento. En las primeras etapas sigue predominando y es la práctica recomienda predominar el volumen. Para después de los 6 años es que comienza a tener un patrón más importante la intensidad y manteniendo esos volúmenes altos. Esto fue también uno de los grandes principios en la selección de talentos, tanto en la RDA como en la antigua Unión Alemana como en la Unión Soviética. Es decir, se buscaba que los alumnos, o sea, los atletas que podían soportar grandes volúmenes, o sea, volúmenes superiores a los que realizaban los atletas de alto nivel en etapa juvenil, ese era precisamente el deportista con el cual se pudiera considerar que iba a tener resultados aún superiores a los que tenían en ese momento sus contrarios. Es decir, que la base del entrenamiento, la base de la selección en el orden metodológico estaba en la adaptación a los grandes volúmenes de la carga para luego intensificarlo con la distribución de esas repeticiones en las zonas óptimas de intensidad. Muchas gracias.